Justamente estamos comenzando la Semana Santa oficialmente el día de hoy. Hoy es domingo, Domingo de Ramos. A mí me ha tocado en lo que hemos estado llevando como serie de Siguiendo al Hijo de Dios. Me tocó justamente hablar hace algunos meses. Me tocó hablar acerca de lo que es el Domingo de Ramos o de lo que fue el Domingo de Ramos. Y cuando llegamos a Marcos capítulo 14, que es donde estamos ubicando ahora nuestra serie, que ya estamos próximos a terminar, resulta ser que Marcos es el capítulo más largo que aparece ahí en el Evangelio según San Lucas. Es un capítulo que la verdad se mete mucho se mete en detalle. No diría en mucho detalle, Mateo sí lo hace, pero Lucas, acuérdate, el Evangelio según San Lucas, según San Marcos, perdón, es un evangelio que va muy deprisa, que la intención es que en 16 capítulos pueda resumir la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, 16, el capítulo 14 de Marcos, perdón, el capítulo 14 es el capítulo en el cual Marcos se extiende un poquito más y es necesario extenderse para poder entonces entender y contrastar, por lo menos en el pasaje que vamos a ver el día de hoy, contrastar la vida humana, la vida tuya y mía con la vida divina a través de la persona del Señor Jesucristo. Entonces, cuando abarcamos este pasaje que vamos a ver el día de hoy, tiene que ver con la negación de Pedro. Hace un mes aproximadamente me tocó hablar acerca de la primera parte, hablábamos acerca del creyente falible, y entonces me había tomado en ese momento la oportunidad de desarrollar acerca de María la creyente fiel. Hacíamos un contraste, la María la que derrama el vaso de alabastro en los pies de Jesús. Después tenemos a un Judas, puse ahí el creyente falso, y entonces cerrábamos con Pedro, el creyente falible, el creyente que falla como tú y como yo. Y entonces cuando acabamos ese pasaje, Cristo le va a decir: a ver, Pedrito, de cierto te digo que me vas a negar, no va a pasar, el gallo va a cantar y tú ya me habrás negado 3 veces. Y Pedro dice: Señor, ¿cómo crees que te voy a negar? ¿Cómo crees que voy a llegar a ese punto de quiebre y me vas a quebrar con lo que tú me estás diciendo? No, nunca va a suceder eso, ¿no? Y sabes, era necesario que Pedro, si va a ser el líder de la iglesia primitiva, es necesario que Dios trabaje en la vida de Pedro. Era necesario también que Satanás pudiera zarandearlo, porque de no haber sucedido esa negación de Pedro, quizás Pedro hubiera encarado el ministerio de una manera diferente. No sabemos cómo lo hubiera encarado, pero Dios sabía y el Señor sabía que era necesario confrontar el corazón pecador de Pedro. Como Dios también sabe que muchas veces es necesario confrontar el corazón tuyo y mío a través de diferentes pruebas. Así que cuando llegas a Marcos, en el capítulo 14, versículo 66, te voy a pedir que me acompañes. Ahí en Marcos 14, 66, seguramente en tu Biblia aparece como la negación de Pedro, es como la segunda parte. Entonces, gracias a Dios que me tocó ver la primera parte, y hoy vamos a ver el desenlace de lo que Cristo le profetizó a Pedro. En otras palabras, la segunda parte. Y entonces vamos a seguir con la línea del creyente falible. Y vamos a ver unos contrastes porque en ese momento simultáneamente están ocurriendo varias cosas. Ya la semana pasada, ahí Israel Contreras nos hablaba acerca del juicio que le hacen a Cristo, 6 juicios que le hacen a Cristo, 3 civiles y 3 religiosos. Entonces, mientras está sucediendo eso en el templo, vas a ver que abajo del templo, en el patio del sumo sacerdote, se encuentra nuestro buen amigo, apóstol Pedro. Y a veces creo yo que Dios hace ese contraste entre lo que está sucediendo de parte de Dios el Hijo arriba y de pronto lo que está pasando en cuanto a Pedro representándonos a nosotros como hombres abajo. Y sabes, cuando vemos entonces la vida del apóstol Pedro, yo puedo decir que yo no soy muy diferente a Pedro. Porque en algunas ocasiones Paco lo ha negado, en algunas ocasiones Paco ha mentido, en algunas ocasiones quizás también, un poquito antes, Paco se acercó ahí al fuego en el frío invierno de abril porque ya era de noche. Entonces nunca ha estado en Jerusalén, pero de acuerdo a los historiadores y a los que han visitado aquella zona, bueno, en abril más o menos hay un frío en la noche en Jerusalén. Así que en algunas ocasiones seguramente tú, seguramente yo nos hemos acercado a ese fuego calientito que el mundo ofrece. Y a lo mejor no hemos advertido el peligro que esto conlleva cuando nos acercamos a ese fuego. Y ese fuego entonces nos hace sentir bastante confortables, bastante bien, pero no nos damos cuenta que quizás acercándonos más al fuego vamos a estar cayendo en nuestra condición espiritual delante de Dios. Así que te podría hacer muchas preguntas. ¿Hoy con qué te calientas? La respuesta correcta tendría que decir: bueno, me caliento con la palabra de Dios, me caliento con la convivencia entre hermanos. Pero quizás puede ser tu respuesta la incorrecta, decir: bueno, la realidad es que me siento cómodo con lo que practica el mundo.
Me siento cómodo con escuchar lo que dicen mis amigos. Me siento cómodo con ver lo que mis amigos ven. Y a lo mejor no te has dado cuenta, pero has terminado igual que Pedro. Te has calentado con lo que el mundo ofrece hoy. Así que vamos a la palabra de Dios y vamos a leerlo. En el versículo 66 del capítulo 14 dice, estando Pedro abajo. Y entonces ya desde ahí Marcos y en realidad los otros 3 evangelistas nos ubican en la zona de Jerusalén, nos ubica que Pedro está abajo mientras que simultáneamente está sucediendo el juicio de Cristo allá arriba. Pedro estando abajo, dice el evangelio, en el patio, vino uno de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirando le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices, y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él le negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien hablas. El gallo cantó la segunda vez, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Ahora mira, el Evangelio según San Lucas, quiero referirme porque el Evangelio de Lucas, al final, nos dice de un suceso interesante que sucede. Dice la palabra de Dios, voy a leer desde el versículo 59 del capítulo 22, dice, como 1 hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé de lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Ahora, estaba abajo, pero si tú vas continuando de pronto en la segunda ocasión que niega a nuestro Señor Jesucristo, él ya no se encuentra en el fuego, en el patio del sumo sacerdote, él se va al portal. Dice en el versículo 67, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirando le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco ni sé lo que dices, y salió a la entrada, o salió al portal. Pero ya cuando es la tercera ocasión que le niega, seguramente ya está en el lugar en donde Cristo está siendo enjuiciado, y entonces la mirada de Cristo se cruza con la mirada de Pedro. Y tuvo que llegar ese momento para que Pedro pudiera entender que, ¿sabes qué? No estaba vacunado con sus emociones o con su fidelidad que él tenía al decirle a Jesucristo, no te voy a negar, porque había fidelidad, no había mentira en él. Pero tuvo que bastar una mirada para entender, es que, ¿sabes qué? Eso no es ninguna vacuna para que tú más adelante niegues el nombre de Jesús. Y sabes, a veces nosotros tenemos buenas intenciones. Escuchamos entonces una hermosa conferencia misionera y escuchando también reportes de algunos otros lugares en donde Dios está trabajando. Y en la última predicación, el desafío de Eduardo Buldain era, bueno, tenemos que ser testimonio en donde Dios nos lleva. Y a lo mejor hay una sincera fidelidad de llevar a la práctica lo que sé que la palabra de Dios me está diciendo que haga. Y hay una sincera fidelidad para poder hacerlo, pero, sabes, habrá ocasiones en las que no lo vas a poder hacer. Y a veces quizás sucede para que podamos reconocer vez tras vez que nosotros somos creyentes falibles. Y a lo mejor cantará el gallo una vez y te viene una advertencia y seguirás haciendo lo que tú sabes que está mal. Y entonces cantará el gallo por segunda ocasión, pero tú también seguirás haciendo lo que tú sabes que está mal. Y Dios no termina o no se cansa de advertirte que eres un hombre, eres un creyente falible, que vas a fallar. Si le pasó a Pedro, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? Si le pasó a Pedro, que el mismo que vio el milagro de la multiplicación de los panes en un momento con una multitud de 5,000, en otro momento con 4,000 personas, el mismo Pedro que sintió el brazo de Dios o la mano de Dios el Hijo cuando le estaba rescatando del mar, hombre de poca fe. Entonces, ¿por qué no nos va a suceder a nosotros? Así que cuando vas a la palabra de Dios, quizás todo esto está sucediendo en contraste con lo que nosotros en nuestra naturaleza humana terminamos haciendo, en contraste con Dios, quien es fiel. Aunque nosotros permanezcamos infieles, Él permanece fiel, le dice Pablo a Timoteo. Y entonces tienes arriba el juicio de Dios el Hijo. Y abajo tienes al ser humano, representado por Pedro, haciendo lo que seguimos haciendo desde la creación. Y seguiremos haciendo a partir de mañana y los años que Dios nos permita vivir. Seguramente nos seguiremos calentando con el fuego que el mundo ofrece.
Porque a lo mejor el mundo ofrece calentarte con pornografía. A lo mejor el mundo ofrece calentarte con materialismo. A lo mejor el mundo ofrece superarte, porque eso es lo de hoy. Ahora, no digo que está mal superarte. Está bien, si eres mujer, te felicito. Y si eres hombre, igual, qué bueno. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que a veces no importa lo que hagamos con tal de lograr esos objetivos que el mundo nos ha implantado. Entonces creería que ahí la situación está incorrecta. Entonces, fíjate, lo que primero que vemos es interesante. Vamos a ver un contraste. Vamos a ver, por lo menos saqué 4 puntos, contrastes podría decir. Por una parte ves verdad y mentira. Si estás anotando, el primer punto sería verdad y mentira. Segundo punto sería infidelidad contra infidelidad y fidelidad. Evidentemente ves la verdad del lado de Cristo, ves la mentira del lado de Pedro. Ves la infidelidad del lado de Pedro y ves la fidelidad del lado de Cristo. En el tercer punto, entonces, desarrollaría con el tema, ves la caída y ves la exaltación. La caída del hombre a través de Pedro y ves la exaltación de parte de Cristo, de parte de Dios dada a Cristo. Luego, en el cuarto punto, veía la falibilidad del hombre contra la infalibilidad de Dios. Y olvidé este quinto punto, pero tendría que concluir con las lágrimas de arrepentimiento. Entonces, fíjate, cuando vas a la palabra de Dios, tienes en Marcos 14, versículo 66, Jesús arriba, Pedro abajo. Verdad y mentira. Jesús dando testimonio de la verdad, arriba. Entonces, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Hijo? Yo soy. Pero abajo Pedro está mintiendo. No lo conozco, dice el hombre que semanas antes, cuando Cristo les lanza la pregunta, a ver, chavos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista que ha resucitado, otros dicen que eres Elías. Y entonces lanza la pregunta directa, ¿no? Como bien hace Dios lanzándonos preguntas. Lo hizo en Génesis 3. Adán, ¿dónde estás tú? Después en el 4 le dice a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y entonces en Marcos le pregunta a Cristo a los 12, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Y quién es el primero que responde? Pedrito, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ah, ok. Y entonces viene la sierva del sumo sacerdote. Tú eres uno de ellos. No, ¿de qué me hablas? Yo no lo conozco. Y no va a mencionar su nombre. Esa persona que tú dices, yo no lo conozco. Y ha cantado el gallo entonces. Porque la advertencia de parte de Dios va a venir. No podemos decir es que Dios, Dios sabe las luchas que tú tienes y te manda advertencias. Y a lo mejor hoy te mandó una advertencia a través de la conferencia misionera, si es que la viste. Si no la viste, vela después, está ahí fija en el Facebook de Fundación de Iglesias, vela. Y a lo mejor hoy Dios te cantó el gallo a través de una conferencia. Híjole, es que la verdad he dejado de hacer lo que yo sé que tengo que hacer, predicar el Evangelio. He dejado de que mi luz ilumine en un mundo corrompido. Y entonces Dios te advierte. Y entonces tienes a Pedrito que está diciendo abajo mentiras. No lo conozco. Pedro, ¿no fuiste tú el mismo que dijo que era Cristo, el Hijo del Dios viviente? Así que tenemos entonces verdad contra la mentira. Se acerca la hoguera, es marzo, es abril, hay frío en las noches. Tiene sentido que se acerque. Porque siempre va a tener sentido acercarte al mundo. Siempre va a tener sentido tratar de hacer las cosas que el mundo hace. Es que así lo hacen todos. Es que así funciona el sistema. Es que Latinoamérica es corrupción y eso implica que también tú lo tienes que hacer. La falta de fortaleza de carácter, y eso es lo que Dios estaba probando en Pedrito. Sabes, tú y yo tenemos un carácter, solamente que a veces nuestro carácter es débil. Hay momentos en los que quizás para ti tu carácter es fuerte, tú no tienes problemas con ciertas cosas, pero hay hermanos que sí. A lo mejor tú tienes el carácter para decirle no a una chela, no te hace nada. A mí, por ejemplo, no es algo que a mí me mortifique, no es algo que me lucha, pero yo sé que otros hermanos sí lo van a tener. Nos exponemos a circunstancias que no podemos resistir. Ahora mira, Pedrito, si tú sabes que Cristo te dijo que le vas a negar, ¿para qué te acercas? ¿Para qué te acercas? Y a lo mejor si pudiéramos hacerle una entrevista así en Facebook, como lo hemos hecho con las conferencias de matrimonios. Oye, Pedrito, ¿pero para qué te acercaste? Bueno, yo quería estar cerca de él. Yo quería demostrarle que lo que él me había dicho que le iba a negar no iba a suceder. Pero él se ha acercado. Y a lo mejor hay ciertas circunstancias que en tu carácter tú sabes que eres débil ante ciertas situaciones que se te presentan y te acercas.
¿Para qué te acercas? A lo mejor sabes que situaciones te comprometen, pero tú sigues fomentando tu amistad con el mundo. No sé si sería lo mejor. Pero Dios te conoce y canta el gallo y te manda la advertencia. Cuidado, no pasa, yo puedo. Yo te prometí que iba a ser fiel hasta la muerte, ¿eh? Ajá. Y a veces creemos que nuestras emociones, todo ese tipo de cosas, nuestra sinceridad, nuestra seguridad, son la vacuna contra las posibles caídas cuando se presenta la tentación. Y no es cierto. Las batallas que hoy tienes no van a servir para poder ganar las batallas que te van a venir. Un llamado a evitar la tentación. Necesito alejarme a lo que me atrae, a lo que yo sé que es ilegítimo. Pedro sobredimensionó el acto. Y ahí lo tienes. Ahora, el problema es que se llevó la sorpresa. Él pensaba, bueno, aquí estoy, no va a pasar nada. Pero de pronto la sorpresa, una sierva del sumo sacerdote, él no la esperaba. Posiblemente esperaría alguna situación, pero no esperaba que iba a venir por ahí la situación. Y entonces empezó la primera advertencia, fue la mujer advirtiendo a Pedro. En la segunda advertencia es como que, a ver, acá a lo mejor puede ser, si yo soy la sierva del sumo sacerdote, me siento más acompañada si otros más me acompañan, y entonces les digo, no es ese Galileo que iba con Jesús, y entonces la multitud me apoya, ya me siento más confiado. Entonces, advertencia hubo. Claro, a veces nosotros cuando vienen esas situaciones, pues nos alejamos del problema, ¿no? Y entonces, así como Pedro se alejó del fuego, se fue al portal de la entrada de la casa del sumo sacerdote. Creo que muchas veces también nosotros nos alejamos de los problemas, tratamos de evitarlos. Las situaciones que ya nos metimos en el problema y no hay manera de salir, y nos metimos porque sobredimensionamos esa situación. Creímos que íbamos a poder con esa situación. Creímos que íbamos a poder pagar un crédito que sacamos, ponle en la tienda que tú quieras. Sí lo podemos pagar. Y hacemos la compra porque los vecinos compraron la última pantalla y entonces ahí estamos dando el tarjetazo y ¿te dan los números? ¿Ves? Pedro, de alguna manera muy, muy, muy sincera, nos revela lo que hay en nuestro corazón también. Revela que muchas veces también nosotros terminamos sobredimensionando las cosas. Terminamos diciendo, igual que Pedro, no me va a pasar, Señor, no me va a pasar a mí. No voy a caer en esas situaciones de ver cosas que no corresponden en el internet, no me va a pasar a mí. Y entonces tenemos la primera llamada. Pedro, sorprendido, no esperaba que una criada del sumo sacerdote le saliera al encuentro y no supo cómo responder a esa sorpresa. Y entonces estás en el internet, no me va a pasar nada. Yo me escondo en el internet, o bueno, yo me encierro en mi cuarto porque quiero concentración y la verdad lo justificas, o sea, es lo más justificable, quieres concentrarte y no dejas la pantalla a la vista. Y entonces te llega la sorpresa y no sabes cómo actuar a la sorpresa. Y entonces en la sorpresa te sale un pop-up. Candy no sé qué quiere ser tu amiga. Y tú estás estudiando la palabra de Dios. Solamente que te has encerrado en tu cuarto y le vas a dar clic. No supiste cómo atender a esa sorpresa. Y entonces te viene un mundo de 3X. Ahora tú no lo esperabas porque tú prometiste que ibas a ser fiel a Dios, pero te llegó. Entonces a veces en cuestiones muy sencillas, cuídate mi hermano, cuídate. Cositas como la computadora a las cuales nosotros los varones estamos muy expuestos. ¿Qué te voy a decir entonces? ¿No usas la computadora? No, pues es tu herramienta de trabajo, por lo menos para mí lo es. A veces cuando hago predicaciones, a veces cuando hago proyectos, tengo que usar la computadora. Un amigo pastor entonces terminaba una conferencia muy enriquecedora el año pasado. Padrísima conferencia, muchos desafíos, y dice, ¿y luego qué crees, Paco? Quise meterme ahí dentro del mismo Facebook, me saltó una imagen. Me saltó una imagen de una esposa de un compañero, de un amigo, que estaban de vacaciones. Y entonces tenía un bikini de 2 piezas y me llamó, capturó mi atención y empecé a ver. ¿Y sabes qué? La sorpresa llegó. Y no supo cómo responder. Ahora estamos hablando de que es un pastor que es fiel. Es un pastor que yo lo conozco y conozco su vida, conozco su familia, pero a veces terminamos siendo como Pedrito. Y entonces salió la criada, tú estabas con él.
que se lo agarró de sorpresa. Así te va a agarrar la tentación, mi hermano. Así te va a agarrar la tentación. Y no supo cómo responder. Entonces, hay ciertas situaciones de las cuales te diría, hermano, tienes que cuidarte. Tienes que entonces tratar de poner límites para que entonces no te sorprenda la tentación. Y entonces, continuando acá leyendo y estudiando la segunda llamada, está en el portal, vemos un primer distanciamiento. ¿Qué onda? No soy yo. Segundo distanciamiento, se remueve físicamente. Es la respuesta humana a la crisis, nos alejamos del problema. Ahora el problema no está al lado del fuego, ahora el problema está al lado del portal. Una de las razones por las que mentimos es porque somos sorprendidos. Lo que sale de nosotros es la verdadera identidad. Y para él salió la mentira, no lo conozco. Nada más que otras veces sale la ira. Otras veces sale el enojo. Para él salió la mentira. Es decir, reveló lo que había en su corazón. Y a veces yo puedo decir, no, en mi corazón ya tengo todo dominado, la humildad. Y después te das cuenta, ante la tentación que sobrevino, que la humildad no está tan arraigada en tu corazón como tú lo creías. Pero Dios lo sabe. Porque el corazón de Paco es engañoso y perverso. Y Dios sabe que la humildad necesita a Paco constantemente ser trabajada y me manda la tentación. Y entonces revela lo que hay en mi corazón. Y con eso me da garantía de saber que soy un hijo de Dios. Y como soy un hijo de Dios, Dios el Padre ve por el andar de su hijo Paco. Que en ocasiones Paco no se da cuenta cómo camina, pero Dios sí. Y entonces Dios envía las pruebas. Y entonces tienes ahí a Pedrito con un problema. Ahora, no sé si le ha caído el 20, supongo que no. Pero lo que sí vemos en Pedro es que está confirmando lo que el Salmo 116, versículo 11 dice. Porque ese salmo dice, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Tú no eres la excepción, Pedro. Aun cuando estuviste en el mejor seminario bíblico y tuviste al mejor profesor, doctor honoris causa Jesucristo, lanzaste una mentira. Y entonces estamos ahí en la construcción. El día viernes Ira hablaba de la remodelación. Yo ya hablo de la construcción. Y entonces, ¿cómo es complicado cómo es complicado el gremio de la construcción? Entonces, el que me llevaba la piedra le llama a otro arquitecto y estaba el de la máquina, el de la retro, y estaban los dos ahí y dice, oye, ya me necesitas, no, dile que se te ponchó la llanta. No, aquí estoy ponchado. Es mentira. Es así. El mundo se maneja así. Así que de manera irónica cuelga y le digo, lo que va a pasar cuando entonces a mí me hagas lo mismo. ¿Ves? Entonces, como puedes darte cuenta, el Salmo 116, versículo 11, lo está terminado de cumplir el buen apóstol Pedro. El primer papa, dice la iglesia tradicional. Ahora, si Pedro fue mentiroso, no lo eres tú, no lo soy yo, muchas veces sí. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿por qué mentimos? ¿Por qué mientes, Lupita? Frida, ¿por qué mientes? Maru, ¿por qué mientes? Paco, ¿por qué mientes? Nico, ¿por qué miente? Miri, ¿por qué miente? Muchas veces, y inclúyete tú también en el saco, ¿no? Para que no digas, ay, es que sí, Maru es bien mentirosa y también Lupita. No. Todos nos vamos a incluir. Tú también que estás en el Zoom, te señalo. ¿Por qué eres mentiroso? ¿Por qué eres mentirosa? A veces porque tenemos miedo a la desaprobación. Es lo que estás viendo en Pedro. A veces mentimos por encubrir el pecado, como lo hizo Adán. A veces mentimos por avaricia, como lo hizo Judas. A veces mentimos para no pasar vergüenzas, ¿no? Entonces tienes a Pedro cumpliendo este salmo al pie de la letra. Pero no le va a mentir, pero no le va a negar. Eso es lo que dijo. Y lo decía con sincera fidelidad, como hoy tú tienes una sincera fidelidad a decir, este 2021 termino bien. ¿De verdad? ¿Cuáles son los límites que te has puesto ante las circunstancias que tú sabes o ante las luchas que tú sabes que te es complicado? Debemos alejarnos del calor. Los insectos se sienten atraídos por la luz. Y tú sabes que hay algunas lamparitas como de luces ultravioleta que son la mejor herramienta para poder matar a los insectitos que se acercan. Y a veces quizás como creyentes durante esta pandemia nos hemos sentido atraídos por el calor. No, ya estamos cómodos. Voy a repetir la frase de Dani. Si estás en tu pijama a esta hora del día, checa tu corazón. ¿No, Dani? Y nos hemos sentido cómodos a el Zoom. Y digo,
Mira, ahorita tenemos por lo menos 4 lugares libres, 5 lugares libres. No te acomodes. No te acomodes. El hombre que sanó a mi suegra, el hombre que sanó a mi suegra, me rescató del mar, no lo conozco. A lo mejor porque rescató a su suegra, ¿no? No está Javi aquí para aventarse una risita, pero no, no es cierto. Pero está Carlita. No la negó por eso, Carlita, ¿eh? Un saludo, Javi, si nos estás viendo. Y si estás en tu pijama, checa tu corazón, diría el buen Dani. Bueno, niega la identidad de Cristo. Él negando la identidad de Cristo abajo y simultáneamente Cristo arriba acepta ser el yo soy. El yo soy. Moisés le pregunta ahí en la zarza del fuego, y cuando voy con este faraón, ¿quién le dijo que me envía? Dile que el yo soy te envía. Abajo Pedrito negando la identidad de Cristo y arriba Cristo diciendo yo soy. ¿Ves por qué es un contraste de la naturaleza humana a través de Pedro y la naturaleza divina a través del Señor Jesucristo? ¿Verdad? Mentira. Después vemos también infidelidad y fidelidad. A Cristo le está yendo bien delante del Padre allá arriba, pero no le está yendo bien delante de los hombres. Ya ha sido abofeteado, ya le han puesto entonces ahí, ya le han golpeado, en unas horas más le van a poner los soldados romanos un saco de tela y lo van a golpear, le van a escupir. A ver, profetiza quién te golpeó. Le van a escupir, le van a jalar de sus barbas, le van a arrancar, después le van a dar latigazos hasta dejarlo casi irreconocible porque tenía que cumplirse la profecía de Isaías 53, vas a ser desfigurado. Así que a Cristo no le está yendo bien, nada bien delante de los hombres, pero le está yendo bien delante de Dios. Está siendo fiel, pero abajo tienes a Pedrito que nos representa estando siendo infieles. A Pedro no le va muy bien delante de Dios, pero le va bien delante de los hombres, después de todo. Porque a través de las mentiras logró alejarse. Porque claro, si reconocía, posiblemente se iría al tambo. Así que hizo lo que pudo para salvar su pellejo, como tú y yo a veces hacemos lo que podemos para salvar nuestro pellejo. Pero nos va mal delante de Dios. Así que ves la infidelidad de Pedro con la fidelidad de Cristo. La fidelidad de Pedro está siendo pesada por Dios. Pero después también vemos la caída y vemos la exaltación. La caída de Pedro no se da por la criada del sumo sacerdote, ojo, Tampoco se da por la noche que estaba viviendo, evidentemente, y podríamos justificarlo. A ver, estamos hablando de que esa última semana, hoy arrancamos el domingo de la Semana Santa, Domingo de Ramos, pero tuvimos una semana complicada, Yendo al templo, viniendo, juzgado por todos, no ha dormido, están celebrando recién la Pascua, había que preparar todo. Va al monte de Getsemaní el Señor Jesucristo a orar y los haya durmiendo. ¿Qué pasó, chicos? ¿No han podido velar? Quizás por esa razón Pedro en su primera carta dice, chavos, velad y orad y estad firmes, velad y estad firmes. Y hasta en 2 ocasiones repite el mismo concepto, porque vuestro adversario, el león, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Había aprendido la lección. Así que podríamos justificar al buen Pedrito. Pero sabes, la caída de Pedro, estas circunstancias, no se da por la criada, la caída de Pedro no se da por la criada del sumo sacerdote, tampoco por la noche que estaban viviendo, sino por lo que había en su interior. Lo más difícil de cambiar para Dios es tu corazón. ¿Cuántos años le llevó a Dios cambiar el corazón del pueblo en Egipto? 40 años. Se habían acostumbrado a vivir al fuego de Egipto, claro, en esclavitud. Se acordaban lo que les convenía, pero no se acordaban que también en Egipto eran esclavos. Y a veces Dios nos saca fácilmente del mundo. El problema es sacar al mundo de tu corazón, ¿no? Y nos seguimos calentando. Y entonces tienes a este Pedro, ojo, también, y como lo decía la otra vez, Pedro no tiene el Espíritu Santo. No tiene el Espíritu Santo. 50 días después va a llegar. Así que tienes a este Pedrito prácticamente batallando en sus propias fuerzas. Ahora, dale gracias a Dios que hoy tú y yo tenemos al Espíritu Santo, tenemos la conciencia. Estaba en el discipulado el lunes pasado, ahí con un chico del Marqués, y me preguntaba, oye Paco, ¿y qué onda con la conciencia? Bueno, Romanos nos define la conciencia. La conciencia es ese chip con el cual tú naciste,
que te dice esto es bueno y esto es malo. Si no fuera por esa conciencia, el mundo estaría todavía más patas para arriba. Pero tú y yo tenemos el Espíritu Santo, no solamente la conciencia. Entonces con el Espíritu Santo ya podemos determinar esto es bueno, pero esto es mejor. Así que tienes a Pedro que no tiene el Espíritu Santo y está batallando en sus fuerzas, pero quizás para alabar a Dios y decir gracias a Dios porque yo hoy tengo la garantía de que tú vas a venir y en garantía has dejado tu Espíritu Santo para que more en nosotros. Solamente que a veces no cumplo lo que dice Gálatas 5, no ando en el Espíritu Santo. Y entonces en lugar de andar en el Espíritu Santo termino satisfaciendo los deseos de la carne. Y Pablo se toma el tiempo para decir cuáles son nuestros deseos de la carne, porque quizás nosotros como seres humanos podríamos justificarnos y decir, pero este no es un deseo de la carne, y te mando una lista: fornicación, lascivia, hechicería, maledicencia. Te da una lista impresionante, dice, quien practica tales cosas no heredará el reino de Dios. Claro, quizás las practica porque no hay presencia del Espíritu Santo en él. Pero tú y yo tenemos la presencia del Espíritu Santo. De manera que cuando vas viendo este escenario, Cristo arriba, diciendo verdad, abajo Pedro diciendo mentira. Cristo arriba siendo fiel, abajo Pedrito siendo infiel como tú y como yo. Cristo arriba siendo exaltado, Pedro abajo en plena caída. Y en cuestión de minutos, está cayendo, tac, 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 tac. Y es que así es la caída. Cuando menos damos cuenta, empezamos a ceder en ciertas cosas y entonces viene el descenso espiritual. Viene el descenso espiritual. La criada y la noche y las circunstancias solamente fueron disparadores. Quizás la pandemia, si me estás viendo por Zoom, obviamente a ustedes los incluidos, quizás la pandemia es solamente un disparador para saber cómo está tu corazón. Hasta tocan las campanas. Los vecinos de acá al lado asintiendo lo que yo digo. Tres negaciones. No sé ni de qué hablas, dice Pedrito. La segunda, Pedro volvió a negar ya estando ahí en la puerta de entrada. En la tercera, maldice y jura. No se atreve a pronunciar el nombre de Jesús. Y terminó la prueba ahí. Porque era hasta donde él podía resistir. Falibilidad versus infalibilidad. El punto de quebrantamiento de Pedro fue en ese momento. Hasta que cantó el gallo por tercera ocasión y la mirada de Cristo se cruzó con la de Pedro, ahí fue su punto de quiebre. ¿Cuál es el tuyo? Cantó el gallo y Cristo tenía razón. Pero, ¿sabes? Le ayudó esos minutos en su santificación. A veces pienso, mira, lo que aprendió en esos breves minutos, no lo aprendió en los 3 años con Cristo. Lo aprendió en, ¿qué te gusta? ¿1 hora? Menos de 1 hora habrá llevado toda esa escena. Es decir, Dios todavía hasta el último momento lo estaba probando. Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no caiga. Le ayudó en su identificación y recordó, o más bien entendemos lo que Pablo dice a Timoteo, pero si fuéramos infieles, como lo fue él, como lo somos tú y yo, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y quizás cuando en Lucas registra que se vio mirada, no fue una mirada acusadora como la que muchas veces tú y yo le mandamos a nuestros hijos, ¿no? Yo soy el primero en la lista. A veces se mandan una y no puedes, estás enfrente de la gente y nada más basta una mirada. Y Nico, que está aquí presente, sabe la mirada. ¿Verdad, Nico? Pero esa mirada de Cristo no fue la que yo le mando a Nico cuando se manda una. Esa mirada fue de amor. Claro, también como cuando estamos orgullosos, cuando de pronto está en la batería, o le hago la mirada de... Esa mirada de amor, ¿no? Esa mirada de fidelidad ante un infiel que prometió que no le iba a negar 3 veces y le está terminando de negar. Y entonces dice que lloró amargamente. 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir,
sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Sabes? Pedro podía soportar hasta ese punto. No hubiera soportado un juicio como el de Cristo, ¿eh? Hasta ese punto soportó. Y entonces cantó el gallo y dijo, ya está, listo, hasta acá. Hasta ahí se cumple la promesa que Dios hace a través de Pablo en Corintios. ¿Por qué no se va a cumplir en ti? Ahora, con esto no quiero decir entonces, pues, estira un poquito más la liga, estira un poquito, no. O sea, si puedes evitarlo, evítalo. Pero sabes, en la fidelidad de Dios promete que no te va a mandar una tentación de lo que no puedas resistir. Pedro, Dios no busca tu caída y apostasía. Quizás si así le negó, maldijo, no, pues a lo mejor termina en el tambo, no, sáquenme de acá, yo no conozco al hijo del tal por cual y apostata de la fe, y no, ya hasta aquí, hasta acá terminó la prueba. Así que sientes que llueve sobre mojado, tranquilo, tranquila. Dios no te va a probar más allá de lo que hoy tú piensas que ya no aguantas. Dios sabe hasta dónde aguantas. Dios sabe hasta dónde estirar la liga y poder corroborar cómo está tu corazón. Y entonces después vas a ver a Pedro siendo un siervazo, predicando, y dice, ahorita no vas a aguantar, hasta acá, Pedrito. Pero esto me sirve para poder ver en ti que hay fidelidad y vas a poder llegar en el año 66, aproximadamente 65, hasta la muerte en la cruz. Pero vas a tener 33 años de ministerio, predicando de un lugar para otro, escribiendo cartas. Acuérdate que según se cree, este evangelio según San Marcos se pudo haber llamado también evangelio según San Pedro. Porque detrás de Marcos está Pedro. Pero bueno, se llama Marcos. Algunos aspectos para entender. Pedro estaba en territorio enemigo. Pedro estaba solo. Pedro fue sorprendido. A veces nosotros, mira, si tienes que trabajar en el mundo, hay que trabajar, estás en territorio enemigo, cuídate. Si estás en territorio enemigo a través de la escuela, cuídate de tus amigos con los que te rodeas. Estás en territorio enemigo. Me encantaría poner una burbuja al lado tuyo, no puedo. Estamos en territorio enemigo, pero si podemos evitar ciertas cosas, evítalo. Me gustaría vivir en en algún lugar como en Argentina, la verdad es un lugar ideal. Todos los días escuchando la palabra de Dios, hermanos en Cristo compartiendo el mismo cuarto, pero sabes, el campo de batalla está afuera. Dietrich Bonhoeffer, un pastor alemán que vivió justo en la época de la Segunda Guerra Mundial, fue un hombre que permaneció fiel y él estuvo en contra de Adolfo Hitler y estuvo ahí, tuvo que huir, después regresó, terminaron asesinándolo. Y él decía, el campo de batalla está afuera. Si te has quedado cómodo en tu congregación o en lugares en donde, pues claro, es fácil decir cristiano, cuando no hay presión, creo que estás mal. El campo de batalla está afuera. Ahora, en ese campo de batalla tú sabes las cosas que quizás te son fáciles de caer, evítalas. Pedro estaba solo también, trata de rodearte de amigos creyentes. Si tuviera que revisar hoy tu WhatsApp, ¿quiénes son tus amigos? ¿Qué comparten en el WhatsApp? Miren, no tenemos muchos jóvenes ahora en la congregación y podrías justificarte, es que no hay amigos o no hay amigos con los que jale dentro de la iglesia. Tráelos. Entonces estaba solo, estaba en territorio enemigo y entonces fue sorprendido. Y así viene la sorpresa. Pero Pedro, en medio de esa prueba, después de que la mirada de Cristo se cruzó, ¿qué ganó Pedrito? Ganó dependencia, ganó humildad, la cual era necesaria para su ministerio. Y entonces dice que lloró amargamente, salió y lloró amargamente. A veces las lágrimas no necesariamente son de arrepentimiento. A veces podemos decir un perdón, pero no significa que estoy arrepentido. Puedo sentir remordimiento, que es lo que Judas sintió, al punto tal que el remordimiento le llevó a, ¿saben qué? Mis queridos sumo sacerdote y fariseos, acá está su plata, yo no le quiero entrar. Allá tú, mi hermano, es tu bronca, ahí te va. Y el remordimiento le llevó a comprar a Céldama, campo de sangre, y ese campo de sangre tenía un pináculo o un peñasco, en el peñasco un árbol, se intentó suicidar, entonces se revienta la cuerda y su cuerpo es desparramado, las tripas desparramadas, ¿sabes? El remordimiento puede ocasionar un suicidio, pero lo que Dios busca es un arrepentimiento. Por esa razón entendemos, aquí como tal no vemos en Pedro, ahí Pedro se arrepintió, dice que lloró amargamente.
Pero cuando vas avanzando en la historia bíblica, o por lo menos en la historia que nos atañe ahorita en lo que es los evangelios, en las hermosas 3 frases que Cristo le manda a Pedro después de que resucitó: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. ¿Y por qué sabemos que se arrepintió? Porque después cómo lo usó Dios en gran manera al apóstol Pedro. Así que la pregunta acá, ¿sería Dios capaz de usarte a ti? Sí. ¿Sería Dios también capaz de enviarte pruebas? Pruebas también. Porque va a sacar lo mejor de ti en las pruebas. Vamos a estar terminando en este domingo orando a Dios. Padre, gracias te damos por este día, por la vida de Pedro, el apóstol Pedro, que sin lugar a dudas nos deja una enseñanza, y también nos permitiste ver esta situación o ver este ejemplo que nos deja, como para también nosotros no negarte, Padre, en momentos en los cuales quizás la situación se complique, Padre. Oramos para que nos permitas como congregación seguir alabando tu nombre, y oramos también por lo que para mucha gente a partir del día de hoy, Domingo de Ramos, eleva una mirada hacia ti. Permítenos ser hábiles, ser sabios, compartir también los estudios que tenemos preparados, para que gente que no te conoce te pueda conocer, Padre. Así que gracias por este tiempo. Gracias por lo que fue la conferencia misionera, y gracias por mis hermanos que nos acompañan vía Zoom. En tu nombre oramos y agradecemos. Amén.